Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más transformadores de toda la historia de la humanidad. Y no fue una guerra, ni el descubrimiento de un nuevo continente. Fue una especie de reacción en cadena que empezó en Gran Bretaña, allá por 1760, y que, rediseñó por completo nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos. Lo cambió absolutamente todo. Así que vamos a ver cómo se fraguó esta historia increíble. A ver, sé que puede sonar a chiste, pero os aseguro que no lo es. La pregunta que va a guiar todo este recorrido es precisamente esta. ¿Qué narices tienen que ver una innovación médica y una simple hortaliza con el nacimiento de las fábricas, los trenes y las ciudades modernas? Pues aunque parezca mentira, resulta que son dos de las piezas clave que iniciaron un efecto dominó que ya fue imparable. Todo, absolutamente todo, comienza con la gente. Antes de poder pensar en fábricas, en máquinas, se necesitaba algo mucho más básico pero fundamental: más personas. Hacían falta más manos para trabajar y, claro, más bocas que alimentar y vestir. Así que el primer gran cambio, la chispa que lo encendió todo, fue una explosión demográfica como nunca se había visto antes. Y vale, ¿por qué de repente empezó a haber más gente? Ojo, no es que nacieran más niños de golpe, sino que morían muchísimos menos. La clave, fijaos, está en la combinación de tres factores. Por un lado, se comía mejor, gracias a los cambios en la agricultura. Por otro, hubo avances en la higiene, algo tan simple como que se extendiera el uso del jabón. Y por último, un hito médico brutal, la vacuna contra la viruela, que era una enfermedad que causaba estragos. Así que ahí está el quid de la cuestión. La gente, y sobre todo los niños, dejaron de morir con la facilidad con la que morían antes. Este descenso brutal de la mortalidad, mientras la natalidad seguía siendo alta, provocó que la población empezara a crecer de una forma súper rápida y constante, algo nunca visto hasta entonces. Y aquí es donde se ve el efecto dominó perfectamente. Menos muertes significa, lógicamente, más gente. Y más gente se traduce directamente en dos cosas que la futura industria iba a necesitar, como el comer: una reserva gigantesca de mano de obra y, por supuesto, un mercado de consumidores cada vez más grande. La demanda estaba servida. Ahora, había que encontrar la forma de satisfacerla. Claro, con una población que no paraba de crecer, la siguiente pregunta era obvia: ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? Pues la respuesta no estaba en las ciudades, sino en el campo, que se preparaba para vivir una transformación tan radical o más que la que vendría después. El cambio más bestia fue el de la propiedad de la tierra. Se pasó de lo que se conocía como tierras comunales, que eran explotadas entre todos los campesinos de una aldea, a los cercamientos. Básicamente, la tierra se privatizó, se le pusieron vallas. Los nuevos dueños ya no pensaban en la subsistencia, en el vivir de la tierra, sino en sacar el máximo beneficio. Y para eso, claro, empezaron a invertir en nuevas técnicas. Y aquí, amigos, es donde entra en juego nuestro famoso nabo. El sistema Norfolk fue una de esas innovaciones absolutamente geniales. En lugar de dejar la tierra en barbecho, o sea, sin cultivar para que se recuperase, idearon esta rotación de 4 cultivos: trigo y cebada para el consumo de las personas, pero la clave eran los nabos y el trébol, porque no solo enriquecían la tierra, sino que además servían para alimentar al ganado todo el año. Las consecuencias de esto fueron enormes. De repente había mucha más comida para la gente, y más abono y carne del ganado. Pero toda esta eficiencia tuvo una cara B. Para producir más hacían falta menos agricultores. Así que miles y miles de campesinos que siempre habían vivido de esas tierras comunales se quedaron sin nada, y no les quedó más remedio que hacer las maletas e irse a las ciudades a buscar trabajo. Esto es el famoso éxodo rural. Bien, recapitulemos. Ya tenemos los ingredientes: una población que no para de crecer y que pide productos, y una masa de trabajadores que llega del campo buscando una oportunidad. ¿Qué faltaba? Pues faltaba la herramienta, el motor que lo iba a cambiar todo para siempre. Y ese motor funcionaba con dos cosas: vapor y carbón. Si hubiera que elegir un único invento que definiera esta época, sería sin duda la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt en 1769. La idea era, para el momento, revolucionaria: quemar carbón para calentar agua, generar vapor y usar esa presión para crear un movimiento mecánico, continuo, incansable. Era la fuerza bruta que iba a mover los telares, los barcos y, por supuesto, los trenes. Y esta nueva energía se aplicó enseguida sobre todo en dos sectores que lo petaron. Primero, la industria textil. El algodón, que era más barato y fácil de mecanizar, sustituyó a la lana. Con los telares mecánicos se podía producir tela a una velocidad que era simplemente impensable. Y a la vez despegó la siderurgia, que empezó a producir hierro de muchísima más calidad, el material que era indispensable para construir todas esas máquinas nuevas y las vías del ferrocarril. Lo increíble es la velocidad a la que pasó todo. La máquina de vapor no se quedó quietecita en las fábricas, no. Enseguida se montó en barcos y de la mano de gente como Stephenson se puso sobre raíles, dando vida al ferrocarril.
De repente, el mundo se hizo mucho, mucho más pequeño. Claro, el poder mover mercancías y personas de forma más rápida y, sobre todo, muchísimo más barata, lo cambió todo. Esto permitió crear primero un mercado a escala nacional y muy pronto a escala mundial. Los productos de las fábricas británicas podían llegar, de repente, a cualquier rincón del planeta. Ojo, porque todas estas transformaciones económicas y tecnológicas no solo cambiaron la economía, lo que hicieron fue dinamitar por completo la forma en la que la sociedad se había organizado durante siglos. Fue un auténtico terremoto social que cambió las reglas del juego desde sus cimientos. Se acabó la sociedad estamental, se acabó eso de nacer noble, clérigo o campesino y morir siéndolo sin más. De repente, lo que definía tu sitio en la sociedad ya no era tu apellido ni tu linaje, sino tu riqueza, tu capacidad para generar y acumular capital. Vamos, el dinero. Y esto, claro, dio lugar a dos nuevas clases sociales con intereses totalmente opuestos. Por un lado estaba la burguesía, los dueños de las fábricas, de los bancos, de las máquinas, vamos, los dueños del capital. Ellos eran la nueva élite. Y por otro lado, el proletariado, toda esa masa de antiguos campesinos que, como no tenían tierras ni nada, lo único que poseían era su capacidad de trabajar. Y eso era lo que vendían a cambio de un salario. Y las condiciones de vida de esta nueva clase obrera eran, la verdad, espantosas. Hablamos de jornadas de trabajo interminables, de 14 o incluso 16 horas, de salarios de auténtica miseria que apenas daban para malvivir. Vivían hacinados en barrios sin alcantarillado, sin higiene, y no existía ni una sola ley que los protegiera. El trabajo infantil no era algo raro, era la norma. La explotación era especialmente sangrante con los más vulnerables, como lo resume esta observación de la época que pone los pelos de punta. Niños y mujeres trabajaban en minas y fábricas textiles cobrando mucho menos que los hombres. Y así llegamos a final, y nos quedamos con una pregunta que honestamente sigue resonando hoy. La revolución industrial trajo un progreso tecnológico y una capacidad para producir cosas sin precedentes, y sentó las bases del mundo en el que vivimos. Pero no podemos olvidar que todo ese avance se construyó sobre la explotación y el sufrimiento de millones de personas. El progreso tuvo un coste humano inmenso, un legado complejo que como mínimo nos obliga a reflexionar.